En este video vamos a hablar sobre el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es quizás el teorema más conocido de la matemática y básicamente lo que dice es lo siguiente. Por empezar, específicamente más que la matemática es la piedra esencial o la piedra angular de la trigonometría. Recordemos que la trigonometría es la rama de la matemática que estudia las relaciones entre los lados y los ángulos de dos triángulos. De ahí su nombre. El teorema de Pitágoras sirve específicamente cuando estamos trabajando con triángulos que son del tipo rectángulos. Es decir, lo vamos a usar solamente cuando tengamos triángulos rectángulos, que son aquellos que tienen un ángulo recto, como el de la figura. Pitágoras descubrió lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo, por ejemplo acá observamos el ángulo recto que estaría acá, bien, que lo forman estos dos lados perpendiculares entre sí. Pitágoras observó lo siguiente, que el lado que está al frente del ángulo recto, en este caso es el lado A, lo vamos a llamar hipotenusa, y que justamente es el lado más largo, el lado más de mayor longitud del triángulo. Es siempre el ángulo que está al frente del ángulo recto. Eso se va a llamar hipotenusa. Y los otros dos lados que me quedan, que son dos lados menores a la hipotenusa, simplemente él le llamo catetos. Entonces vamos a tener, en un triángulo rectángulo, vamos a tener una hipotenusa y dos catetos. ¿Qué descubrió Pitágoras? Lo siguiente, que en todo triángulo rectángulo, si yo elevo al cuadrado el lado de la hipotenusa, es igual a sumar el cuadrado de ambos catetos. De ahí la famosa frase, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, esta relación se va a cumplir siempre y cuando el triángulo sea rectángulo. Lo típico, aplicaciones de Pitágoras, muchísimas. En todo lo que es diseño, arquitectura, en ingeniería, todo el tiempo se trabaja con triángulos rectángulos, con perpendiculares, siempre son útiles para calcular longitudes, lados, ángulos, o sea, las aplicaciones son muchísimas. Bueno, vamos a ver a continuación algunos ejemplos de ejercicios donde podemos calcular el cateto o una hipotenusa. Siempre, básicamente, la condición es tener dos datos para encontrar el tercero. Es decir, puedo tener dos catetos y me piden calcular la hipotenusa, o tener una hipotenusa y un cateto y calcular el cateto restante, y demás. Veamos acá con estos dos ejemplos. Fijemos el ejercicio 1. Lo que primero vamos a hacer en el triángulo es identificar dónde está el ángulo recto. En este caso vemos que está acá, pero bueno, esto podría estar el triángulo invertido y demás. Siempre lo importante es encontrar el ángulo recto. Como sabemos, lo que está al frente del ángulo recto va a ser la hipotenusa, o sea que en este caso nos piden hallar el valor de la hipotenusa. Para esto vamos a partir de la fórmula de Pitágoras, que decía lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Esta fórmula de Pitágoras la pueden encontrar con estas letras, como la H de hipotenusa y A y B de catetos, o también es lo mismo que la encuentren de esta forma. Puede ser así: A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Eso, según cada autor, lo diferencia de una forma. En este caso, A sería la hipotenusa. Pero más allá de esa simbología, lo importante es, ustedes pueden ponerle las letras que quieran y identificarlo como a ustedes les parezca. A mí particularmente me gusta utilizar esta forma, con H de hipotenusa, para que no haya tantas confusiones. Así que bueno, en este caso, partiendo de la fórmula de Pitágoras, vamos a identificar. Sabemos que esto que nos piden acá es la hipotenusa,
porque es lo que está al frente del triángulo, del ángulo recto, es decir, como está al frente, sabemos que va a ser la hipotenusa, y los otros dos lados que tenemos van a ser catetos. O sea, yo puedo ponerle a este cateto, le puedo llamar A, y a este cateto B, o al revés, a este le puedo llamar A y a este otro B, así que eso no va a modificar. Simplemente lo que hacemos ahora es reemplazar en nuestra fórmula. Sabemos que la hipotenusa es lo que queremos averiguar, entonces los voy a dejar como, le puedo poner como x al cuadrado o directamente dejarlo como hipotenusa al cuadrado y voy reemplazando. A al cuadrado sería 8 al cuadrado más b al cuadrado es 6 al cuadrado. A partir de ahí resuelvo esto y nos queda lo siguiente, que la hipotenusa al cuadrado es igual a ¿qué? A 64 más 36. Si yo resuelvo esto, como el objetivo mío es encontrar cuánto vale la hipotenusa, este cuadrado pasará al otro lado como raíz. 64 más 36, eso da 100, entonces me quedaría que la hipotenusa es igual a la raíz de 100. Por lo tanto, la hipotenusa es igual a 10. Y ahí estaría el ejercicio resuelto. Es decir, hemos calculado el valor de la hipotenusa. De la misma forma, podremos resolver este ejercicio. En este caso tenemos que identificar, sabemos que acá está el ángulo recto, veamos los datos que tenemos. Sabemos que lo que está al frente, que en este caso es el 7, esto sería la hipotenusa del triángulo, y los otros dos lados van a ser, en este caso acá tenemos el cateto A y el cateto B. Así que bueno, partiendo de la fórmula de Pitágoras que decía lo siguiente, el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado del primer cateto más, es decir, la suma con el cuadrado del otro cateto. Desde ahí tendría que en este caso ir reemplazando los valores que tengo. En este caso la hipotenusa al cuadrado sé que vale 7 al cuadrado, es decir, la hipotenusa es 7 y lo tengo que elevar al cuadrado, es igual a al cuadrado, como a sé que vale x, o sea no sé cuánto vale, lo voy a dejar como a al cuadrado, más b al cuadrado, que en este caso sería 3 al cuadrado. Ahora el objetivo es despejar cuánto vale a, que es el dato que me falta. Entonces, esto lo puedo resolver y esto me puede quedar así. 7 al cuadrado es 49, igual a ¿qué? A al cuadrado más 9. Como tengo que despejar a, el 9 que está sumando puede pasar al otro lado restando. Entonces nos queda 49 menos 9 es igual a 49 menos 9, eso da 40, es igual a, perdón, acá era a cuadrado, es decir que esto mismo yo lo puedo escribir así, lo puedo escribir como que por propiedades de simetría de las igualdades los puedo cambiar de lugar, que a cuadrado sea igual a 40. Entonces, esto nos dice que si yo quiero encontrar cuánto vale a, el cuadrado que está como potencia pasa como raíz del otro lado. Así que finalmente tenemos que a es igual a la raíz de 40. Como esto no me va a dar un resultado de número entero, el resultado lo tendré que hacer con calculadora para saber aproximadamente su valor, es decir, de forma exacta. Entonces para eso vamos a incluir, con la calculadora vamos a sacar la raíz de 40 y eso nos da un valor de 6,32. Y en este caso hemos terminado de resolver y hemos aplicado de forma muy sencilla teorema de Pitágoras, tanto para calcular hipotenusa como para calcular alguno de los catetos. Simplemente es reemplazar en la fórmula y despejar con los datos que me faltan.